Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva lección. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola, gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si antes de empezar, Mariano, hacemos una oración para que el Señor nos acompañe al estudiar el tema tan importante que tenemos que estudiar? Me parece perfecto, así que ahí de donde estás en casa o de donde nos estás viendo te invitamos a que podamos orar. Querido papá y buen Dios que estás en el cielo, te agradecemos también hoy porque podemos estudiar una vez más de tu palabra, podemos aprender más de tus enseñanzas. Por eso te queremos pedir que nos puedas acompañar y que el Espíritu Santo esté en nosotros para que nos dé el entendimiento para comprender esta lección. Que podamos seguir tomando decisiones de vida eterna, decidiendo por tu voluntad, por tu camino, por vos. Quédate con nosotros en esta lección. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mariano, antes de empezar, Sí, déjame mandarle un saludo por favor. a mi sobrino Matías Ezequiel Chávez, que él mira el programa y dice que le gusta y quiere compartir y me mandaba saludos porque me vio. Así que Perfecto. un saludito, Mati. Vamos a empezar ahora sí el programa. Bien, vamos a ir entonces al tema, el título de esta lección, que se titula así: ¿hay un día especial para adorar a Dios? Interesante, ¿no? Ujú. Importante. Sí, muy importante. Vamos a ver qué dice la Biblia. Como siempre decimos, nosotros creemos que las escrituras son reveladas Ujú. por Dios Tal cual. y que hay validez desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que ella misma se interpreta Así mismo. a sí misma. Entonces, vamos a ver qué encontramos en la Biblia en su totalidad. Perfecto. Entonces, para eso vamos a adentrarnos a la pregunta número 1. ¿A quién honramos cuando guardamos el Santo Sábado? Muy bien, Mariano. Hay un día especial y acá ya hay un spoiler, ¿no? del tema. Muy grande. Y es, existe esto de guardar el sábado, cuándo Dios lo dio, cuándo Dios lo dejó. Y para eso vamos a leer Éxodo 20, del 8 al 11. Perfecto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que están en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, ya estudiamos unas lecciones atrás que los 10 mandamientos no perdieron su vigencia, ¿no? No, que siguen. es totalmente un tema actual y que debemos seguir guardándolo. También estudiamos lecciones atrás que había un día especial para adorar a Dios, Sí, ¿no? Ahora sí, vamos sí. a ver por qué el sábado y ver contextos de la Biblia, como siempre decimos, no lo que nos parece a nosotros No. ni la persona con la que estás estudiando la Biblia, sino qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Y acá fíjense que esto es bien clarito, cuando habla acerca del día de reposo, habla del sábado, ¿no? Este es el sábado y fíjate que dice, acuérdate. Claro. ¿No? Estamos dentro del contexto del capítulo de los 10 mandamientos, cuando Dios en el Sinaí le dio a Moisés la tabla de los mandamientos, podríamos decir que le dio las características que todo cristiano debe tener, ¿no? Claro, sí, es verdad. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios y con nuestro semejante a través del estudio de la Biblia, podríamos decir? Tal cual. ¿No? Fíjate que trata de una relación sana hacia Dios, y en la segunda parte, diríamos, desde el mandamiento 6 hasta el 10, ¿no? Claro. Del quinto Del al 5 décimo, para adelante. cómo poder relacionarnos con nuestro prójimo. Exactamente. Y acá está hablando exclusivamente de mi relación con Dios, ¿no? ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios? Y fíjense que dice que el día sábado, el día de reposo, dice acá la Biblia, ¿no? Podrás santificarlo, que 6 días vas a trabajar, pero el séptimo tiene que ser un día especial. Sí. Ya sabemos que el séptimo día
es el día sábado, Claro. ¿no? Porque la Biblia también dice, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, el primer día de la semana. Claro que era. El primer día de la semana Domingo. es el domingo, por lo tanto el séptimo es el sábado. Entonces dice, no solamente vos, sino todas las personas que están en tu casa, Claro. nadie tiene que trabajar porque, fíjate, si dice, si Dios creó el sábado Ujú. en 6 días, ustedes cuánto más pueden hacer, Claro, ¿no? vale. en 6 días. Y acá hay algo que es muy importante y tenemos que recalcar. ¿A dónde apela el texto? A la creación, Mariano. Ujú. Sí. En la creación, ¿había un pueblo específico? No. ¿Había solamente para algunos? No. No, no existía solamente, sino que acá vemos que esto es un principio que se da desde la creación. Desde el inicio de Interesante, todo. ¿no? Sí, impresionante. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿a quién honramos cuando guardamos el Santo Sábado? Y al Creador, a Dios. Al Creador, a Dios. Es un momento especial en el que podemos restaurar nuestra relación con Dios Tal cual. y aprovechar podríamos decir, a purificar nuestra mente, ¿no? Sí, es a verdad. descontaminarnos de todo lo de A la desconectar también. semana. Exactamente. Vamos a la pregunta 2, Mariano. ¿A quién honramos si guardamos el domingo o desobedecemos al cuarto mandamiento? Y en este texto, esta pregunta no hay un texto, sino Claro. que viene de la mano de lo anterior, ¿no? Exactamente. ¿A quién honramos si guardamos el domingo? En otras palabras es, si nosotros no guardamos el día de reposo el sábado, Ujú. no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tal cual. Y díganme ustedes, cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién hacemos? Y del enemigo, de Satanás. Exactamente, ¿no? Una cosa es hacerlo porque uno no conocía o Claro. no sabía, y otra cosa es sabiendo Y hacerlo por voluntad. no obedecer, ¿no? Ujú. En este caso tenemos que entender de que Dios nos está enseñando, tenemos que ir aprendiendo, y a medida que avanzan las lecciones, Tal vamos cual. teniendo mayor conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta, Mariano. Pregunta número 3. ¿Entre quiénes es señal el sábado? Muy bien, importante. Sí, muy Y para eso importante. tenemos que leer al profeta Ezequiel, Mariano. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20 dicen, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Y acá esto es algo importante. Ujú. Es señal entre mí y vosotros, dice, Sí. ¿no? ¿Quiénes son vosotros? Todos nosotros. Exactamente. Todo su- En este su caso creación. se aplica al Israel. Claro. Al Israel como nación. Ujú. Recuerden que proféticamente, ya lo estudiamos, Sí. ¿no? El pueblo de Dios ahora es renovado y hoy existe Tal lo que cual. se conoce como el Israel espiritual. Y tiene que ver con todos aquellos que creen en Dios y Ujú. obedecen sus mandamientos. Exactamente. ¿No? Aquellos que adoran a Dios conforme a lo que dice las Escrituras Ujú. y no lo que les parece a cada uno. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate que acá dice, les di mis días de reposo, otra vez hablando de el sábado, Ujú. como fue en el Edén, Exactamente, es verdad. ¿no? Porque Dios reposó, lo bendijo y santificó Ujú. el séptimo día. Entonces, qué importante es entender esto, que esto es una señal, es algo especial, es una marca especial Ujú. entre Dios y su pueblo. Sí. Algo distintivo. Su pueblo no con un pueblo que tiene que ver con una región específica Claro. del planeta, sino que su pueblo como cuerpo de personas Exacto. que aman y adoran a Dios, Ujú. de los cristianos. Exactamente. Aquellos que adoran a Dios de manera correcta, Ujú. aquellos que adoran a Dios y viven conforme a los preceptos que el Señor les dejó. Tal cual. No es sencillo esto. No. Esto No. es un proceso, como siempre, el de primero conocerlo, asimilarlo, aceptarlo y empezar a guardarlo. Exactamente, tenemos que empezar a quizás no desesperarnos y sí ocuparnos, Claro, ¿no? Entender exactamente. de que el Señor quiere que nosotros vayamos aceptando, entendiendo y empezar a sobre todo a poner en práctica, porque ¿de qué sirve la teoría Sí, si no no vale. lo ponemos en práctica, Mariano? Es verdad, es muy importante todo lo que aprendamos, llevarlo a la práctica. Exactamente. Entonces, ¿entre quiénes es señal el sábado? Y ahí pueden poner entre Dios
y podríamos poner yo, ¿no? Y O sea yo, que, ¿no? o Exactamente. nosotros, pero Y su pueblo. y su pueblo. Y nosotros, el pueblo de Dios, aquellos que deciden seguir a Dios en este mundo Ujú. difícil en el Sí, que estamos viviendo. muy ¿no? difícil. Y cada vez peor se pone. Avanzamos con la pregunta número 4. Inciso A. ¿Cómo indicó Dios a su pueblo que debía guardar el sábado? Inciso B. ¿De qué forma admirable obraba? Y ahora vamos a ir inclusive para que sigamos entendiendo que esto no es exclusivamente una orden dada en los 10 mandamientos, Ujú. sino que ya venía desde antes de los 10 Claro. mandamientos. Vamos a leer algo que le pasó al pueblo de Israel en Éxodo 16, Mariano. Versículos 4 y 5 que dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Muy bien, y después vamos a leer un poquito más, pero antes vamos a quedarnos acá. Ujú. Y fíjense que dice que yo os haré llover pan del cielo. Sí. Esto es, quizás lo reconocemos más si utilizamos el nombre maná. Ajá, ¿no? el maná. Que significa, ¿qué es esto? Literalmente en hebreo, ¿no? Y fíjense que acá hay algo interesante que dice, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Claro. Diciendo, el día a día voy a hacer llover el pan del cielo. Sí. Pero el sexto prepararán para guardar doble ración. Ujú. ¿Qué pasaba? Aquellos que guardaron de más, de lunes, de domingo a viernes, Sí, lo que guardaron de más se les pudrió al otro día. tal cual. Es así, se le podría. Ahora, cuando el viernes Ujú. recogían doble, esa doble porción permanecía intacta. Y Interesante. ellos lo vivieron. Entonces ellos estuvieron, diríamos, vivieron en primera fila lo Claro. que sucedió. Muchos no creyeron en Dios y dijeron, bueno, ya fue, yo me guardo el doble. Por las dudas. ¿Y qué pasó? Se le podría. Se le pudría. Aquellos que fueron fieles a Dios, no se les pudrió. No. Y ahora imagínense ustedes, el domingo, el lunes, aquellos que recogieron, porque se hablan, no, yo agarré el doble y se me pudrió. ¿Y si el viernes pasa lo mismo? Claro. ¿No? Entonces muchos dijeron, no voy a... No voy a agarrar doble. No voy a agarrar el doble, y el sábado se quedaron sin comida. Claro. Es que esto va más allá que un simple día, que simples actividades. Guardar el sábado como día de adoración a Dios tiene que ver con una verdadera relación de adoración hacia Dios. Tal cual. Entregarle el sábado al Señor Ujú. tiene que ver con entender de que Él es quien está al control, ¿no? Y Sí. que yo soy una simple criatura Claro. y que lejos de Dios nada puedo hacer. Exactamente. Fíjense que dice cómo continúa la historia. Éxodo 16, 23 y 28. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo nos querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Fíjense que qué mandamientos si todavía no los había dado, ¿no? Claro. Pero es entendible que estos son principios que ya estaban desde antes. Desde el Edén. Simplemente podríamos decir que lo que pasa en el Sinaí es darle por escrito algo que ya estaba Claro. conocido desde antes de la creación inclusive. Ujú. Y fíjense que acá les dice, mañana es el santo día de reposo, hoy tienen que preparar. Por eso es el viernes, se lo conoce como el viernes de preparación, Claro, ¿no? el día de preparación. Para tratar de dejar todo lo más listo posible para que el sábado no tengamos que andar preocupándonos con qué tengo que cocinar, qué tengo Claro, que hacer, qué tal no cual. tengo que hacer, sino asistir a la iglesia Ujú. y poder estar con la mente lo más centrada en el Señor posible. Tal cual. Porque esto es un mandato del Señor. Ujú. Esto es un principio en el que me dice, Señor, yo te reconozco como soberano y como el Dios todopoderoso. Ujú. Tal cual. Entonces, vamos, ¿cómo respondemos a la pregunta 4, Mariano? Ok, primero, ¿cómo indicó entonces Dios a su pueblo que debía guardar el sábado? Y ese día no debían, por ejemplo, cocinar, porque, a ver, Ujú.
Cocinar no es como hoy, que vamos, giramos la perilla y se Claro, prende, ¿no? y ahí directamente. Había que ir a buscar madera, empezar a hacer un fuego. Había un trabajo, bastante trabajo O sea, previo. era muchísimo trabajo, y llevaba muchísimo tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo indicó a Dios a su pueblo que se debía guardar el sábado? Y tenemos que tratar de hacer todas las actividades Ujú. el día anterior para dejar, diríamos, el sábado para adorar a Dios lo mejor Exactamente. posible, ¿no? Podemos poner ahí como prepararnos en el día de preparación, para la redundancia. Si vamos a la historia y respondemos sobre la historia, sería todos los días Ujú. debían tomar la ración para su día. Tal cual. Y también respondiendo a la pregunta B de qué forma admirable obraba, esto de que el viernes se Ujú. guardaba una doble porción y no se pudría como Los otros días. los otros días. Tal cual. Vamos a la pregunta 5, María. Pregunta 5. Inciso A. ¿Qué hacía Jesús el sábado? Inciso B. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y como siempre recalcamos, no podemos decir que somos cristianos si no imitamos a Cristo. Exacto. Bien, vamos a la pregunta. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y como ya dejamos en claro, el día de reposo que habla acá Es el sábado. sábado, porque Tal es el cual. séptimo día, como lo habíamos visto. Y entró a la sinagoga, que la Claro. sinagoga era la iglesia de ese momento, Claro. donde Ujú. se reunían a leer, en este caso, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que era la Claro. Torá, los libros Del Pentateuco. poéticos Ujú. también, ¿no? Sí. Y también algunos profetas mayores y menores. Y dice que entra a este lugar, pero ¿cómo dice? Conforme a su costumbre. O sea que era el cotidiano vivir de Jesús. Claro, sí. Interesante. Entonces, Jesús, Sí. que era, que es, Sí, sí. y el que va a ser. Tal cual. Pero que en este momento, en su forma humana, Ujú. que fue el creador del universo, Sí. ¿no? Que fue el redentor, Sí. que se hizo hombre, Sí. y en este momento, andando en la tierra, ¿qué hacía todos sus sábados? Iba a la sinagoga y se ponía a leer. ¿Y qué es lo que leía? ¿El diario? No. ¿Chequeaba las redes? El Instagram. ¿El Instagram? No, lo que leía eran las escrituras. Tal cual. Era la costumbre del Señor, Jesús mismo entendía Ujú, sí. que el sábado era un día especial y diferente. Es verdad. Y ahora vamos a leer Hebreos 10:25, Mariano. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, Mariano, ¿qué hacía Jesús el sábado? Iba a la sinagoga y leía las escrituras. Exactamente. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy? Ir a la sinagoga y leer No las existe escrituras. no estamos en la sinagoga acá No, como tal. pero ir a la sí, iglesia, congregarnos. Exactamente. Pablo dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Ujú. ¿no? Tenemos que entender que es importante que el sábado es un día especial para Dios. Sí, El sábado es un día para adorar a Dios. tal cual. Y reunirnos con otras personas que creen lo mismo que nosotros. Sí, Porque no es solamente el decir, bueno, voy a la iglesia y chao. claro. ¿No? Tiene que ver con tener una relación con los otros, el cómo te fue en la semana, Ujú. ¿no? O sea, cómo estuviste, enterarnos de si alguien pasó por algo Claro. y poder ayudarlo. Sí. Para eso es el sábado, no solamente para ir a la iglesia, estar entre unas cuatro paredes y chao. La iglesia la hacen las personas. Exactamente. ¿No? Eso es lo importante. Y no sirve de nada estar primero en el edificio Ujú. si somos los últimos en ayudar a los demás. Exacto. Es un conjunto de cosas, ¿no? Tenemos que asistir a la iglesia, Ujú. preocuparnos por el otro. En otras palabras, Mariano, es momento de empezar a vivir en comunidad, Exactamente, sí. en comunidad cristiana, ¿no? Obviamente sí. Y vamos avanzando entonces con la pregunta número 6 ahora que dice: ¿cómo recalcó Dios que el Santo Sábado es para todos los pueblos extranjeros y predijo 8 siglos antes de Cristo una bendición para los verdaderos cristianos que lo guardaron?
Muy bien, y estos 8 siglos antes estamos hablando del profeta Isaías. Bien, capítulo 56, versículo del 1 al 5, que dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy el árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Muy bien, esto me llama mucho la atención acá porque habla, fíjate, de que si alguien es extranjero, Ujú. y en este caso pone el ejemplo del eunuco, ¿no? Claro, Y decide guardar mis mandamientos, y fíjate que dice, ¿no? Guardan mis días de reposo, quiere decir el sábado, sí, que yo lo dejaba en claro. exacto. Hagan lo que yo quiero, o sea, obren conforme a mis principios, Ujú. y abracen mi pacto. Sí. O sea que guardar el sábado tiene que ver con respetar el pacto del Señor, Sí, es verdad. el pacto eterno. Entonces, no es solamente un día y ya, sino que hay un trasfondo mucho más grande detrás de esto. Exactamente. Y a estos mismos extranjeros, porque acá podríamos decir, bueno, pero porque esto lo dicen muchos, ¿no? Sí. El Antiguo Testamento ya está, ya pasó. Claro, que no, ya No no es es válido. solamente cosa del Antiguo Testamento, No. sino Pablo le escribe una carta a los efesios, Ujú. a los que vivían en Éfeso, Sí. y les dice lo siguiente, Mariano. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Increíble. Tremendo. Empieza medio trabalengua, ¿no? Sí, un poco. Y le está hablando a esos mismos extranjeros. Nada más que el pueblo, y como Pablo conocía la jerga que se Sí. utilizaba, ¿no? Habla de los incircuncisos, gentiles. Ujú. Gentiles se le decía a todo aquel que no era, diríamos, judío de nacimiento. Claro, Ustedes eran gentiles, pero ahora en Jesús ya no lo son. ya no lo son. Entonces, ¿es solamente para los judíos el sábado? Y no, Es para todos. es para todo el mundo. Todo aquel que decida seguir la voluntad de Cristo, ser cristiano. Entonces, ¿el sábado caducó? No, No. ¿El sábado es solamente para los judíos? no, ¿El sábado es un día cualquiera? no. ¿El sábado qué demuestra? El guardar el sábado correctamente demuestra de que yo realmente adoro a Dios. Ujú. Estoy dispuesto y además estoy apto para recibir, diríamos, una dosis doble Claro. de su bendición. Es Tiene verdad. que ver con entender de que el Señor me quiere hablar y que tenemos que dejar de escuchar los ruidos que muchas veces tenemos en la cabeza. Ujú. ¿no? Tal Para cual. eso sirve el sábado. Exactamente, tal cual. Por eso se lo conoce como un día de reposo. Ujú. No para reposar en la almohada, No, es un sábado de reposo diferente al resto. exactamente. Entonces, a la pregunta 6, Mariano. Ujú. ¿Cómo recalcó Dios que el santo sábado es para todos los pueblos y predijo 8 siglos antes de Cristo una bendición para los verdaderos cristianos que lo guardaron? Es clarito, todo aquel Ujú. que guarde mi pacto, Sí. que guarde el reposo y quieras obrar como lo que yo quiere, va a ser bienvenido. Tal Es cual. para Todos. todos. Vamos a la pregunta 7. Pregunta 7. ¿Qué promesas nos hace el Señor si somos fieles en guardar el cuarto mandamiento? Y este es uno de los versículos que más me gusta con respecto a este tema. Isaías 58, versículo 3 al 14 dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjate, si ese día Ujú.
Dejás de hacer lo que a vos te parece, Claro. ¿no? Que se te canta, diríamos, ¿no? Y obedeces lo que yo te digo y tratás de cumplir mi voluntad, intentás buscarme a mí y no tus propios beneficios. Sí. Si me pones en primer lugar, te haré subir, dice, sobre las alturas de la tierra, en un sentido figurado esto, ¿no? Claro. Te daré de comer la heredad de Jacob, o sea, te voy a hacer... A ver, guardar el sábado va acompañado de bendición, Exactamente. porque yo lo dije, punto. Sí. Y esto me encanta, ¿no? Porque soy el Señor y yo lo digo, ¿no? Tal cual. Entonces, a la pregunta 7, que dice, ¿qué promesa nos hace el Señor si somos fieles? Y que vamos a gozar las bendiciones que Él nos dé. Punto final. Es bien clarito esto. Avanzamos entonces con la pregunta número 8. ¿En qué se manifestará nuestro amor al Señor? Interesante. Ujú. ¿En qué se manifiesta? Y ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Claro. Y tiene que ver mucho, porque miren lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es claro. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ujú. 1, 2, 3. ¿Alcanza con 4, No. 5? Todos los mandamientos. Bueno, pero puedo guardar 8. ¿Y dos? Es el 80%. Claro. Cualquiera que guarde los mandamientos, pero infringe el 1, se hace culpable De todos. de todos. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que guardar mis mandamientos, dice Jesús. Otra cosa más para entender que el pacto Ujú. no caducó. No. Que el mandamiento sigue. Ahora, fíjense, si me aman, guarda mis mandamientos. ¿Y cómo empezamos la lección? Leyendo el cuarto mandamiento. ¿Qué decía? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿es importante guardar el sábado? Obviamente que sí. Es parte de los mandamientos, así que sí. Entonces, ¿en qué se manifestará nuestro amor al Señor? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. ¿Y entre ellos cuál está, Mariano? El cuarto, el día de adoración. Exactamente. Y como hacemos en cada lección, aprendimos hoy sobre la teoría, pero Ujú. ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo llevarlo a la práctica? Y en este caso encontramos un versículo clave en Eclesiastés 12, 13 y 14 que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y acá estamos hablando, recién lo que estabas leyendo, Mariano, Ujú. es la historia de un Salomón, Sí. ya cansado, muy viejo. vivido, Sí. muy grande, y que había pasado por todo, por lo Sí. bueno, había pasado Lo por lo malo. malo, había vivido sus excesos. Salomón fue una especie de rockstar. Sí, hoy en día sí. Y sin embargo él entendió de que esta vida va y viene. Tal cual. Esta vida tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Ujú. Tiene muchísimas cosas malas, si lo permitimos. Muchísimas. Pero dice, ¿saben qué? Ustedes intenten, yo intenté vivir de todo, Ujú. ¿no? Pero pase lo que pase, diga lo que diga, el fin es el mismo. Porque cuando llegues al final de tu vida, lo importante es entender de que es momento de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Tal cual. ¿Por qué? Porque hay un juicio en el cielo. Ujú. Y a su momento Dios va a traer toda obra, dice, a juicio. Todo, lo bueno y lo malo. Todo. Aquello que haces mientras el Señor no te ve o crees que el Señor no te ve, aquello que haces a oscuras porque crees que con la luz apagada no se ve, el Señor lo va a traer a juicio. Entonces es momento de tomar una decisión. Es momento de tomar decisiones para vida eterna. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a ofrecerle al Señor aquello que quizás es más difícil de entregar, que es nuestra propia voluntad? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, acá estoy, soy un desastre, pero lo que soy te lo entrego, ayúdame a vivir este proceso de aprendizaje y crecimiento? No sé cuánto tiempo de vida me queda, no sé cuántas personas más voy a conocer, Claro. no sé cuánto más voy a tener que luchar, pero estoy dispuesto a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Que esta sea tu decisión. Tal cual.
Hasta acá el tema de hoy y nos vemos en la siguiente lección.